Cuando yo era niño, se me enseñó que si yo fuese a morir en pecado o si fuese a estar en pecado cuando vuelva a Jesús, yo iría al infierno. Mi desobediencia y mi rebelión me llevarían a ese fin. Y se me enseñó que muchos viven en rebelión abierta en contra de Dios. Todo aquel que está enrollado en una religión falsa, adorando a algún ídolo. Todo aquel que tenga algún pecado secreto que no ha confesado y abandonado. Todas esas personas se encontraban fuera del diseño de Dios para sus vidas y serían juzgados de tal manera por Dios mismo. El infierno a mí me dio un temor petrificante. Yo no quería ir al infierno, no quería que mi familia vaya al infierno, no quería que nadie vaya al infierno. Un lugar del crujir de dientes, de llanto, de lágrimas secas por el calor de las llamas. Hoy vamos a explorar justamente el problema del infierno. Si vamos a hablar del infierno, nos vamos a confundir rápidamente. Pero las estadísticas muestran que la mayoría de los cristianos creen en algún infierno. 60% de hispanos y casi el 90% de cristianos evangélicos creen en el infierno. Estamos todos más o menos en acuerdo. El infierno existe. ¿Qué es el infierno? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del infierno? Suena bastante obvio, pero la verdad es que hay muy pocos versículos y se pone muy confuso el asunto. Lucas 16, 23 y 24 dicen: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentas, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, aquí vemos que en el infierno hay una clase de sufrimiento físico. No creo que mi espíritu tenga lengua. En Mateo 5, 29 y 30 también leemos: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá podemos ver que hay que hacer todo lo posible para evitar llegar a este lugar, aunque sea cortarme la mano, cortarme el brazo. También se repite la idea de que el infierno es un lugar de tormenta o sufrimiento físico. Mateo 13, 41 y 42 también dicen: Enviará al Hijo de Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá Jesús mismo está diciendo qué va a suceder en el infierno, y habla de sufrimiento y dolor. De vuelta se menciona esta idea de que el infierno es un lugar de sufrir físico. Mi espíritu no va a tener ni miembros, ni lengua, ni ojo, ni dientes. Ahora vamos a leer Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo habla del infierno, pero no usa la palabra infierno. Si yo me pongo a buscar en cualquier otra versión, sea en español o en inglés o otro idioma, no voy a encontrar el uso de la palabra infierno, solo lago de fuego. ¿Serán diferentes el lago de fuego versus el infierno en sí? El Antiguo Testamento no habla mucho del infierno, pero Job 14:13 dice: Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordarías? Este versículo tampoco habla del infierno. Sí menciona un Seol. El Seol debe ser un infierno del Antiguo Testamento, creo. Bienvenido a la confusión acerca del infierno en la Biblia. Vamos a pasar un tiempo aclarando las cosas que a menudo se confunden en la Biblia. El Seol no es el infierno. En el Antiguo Testamento y en tradiciones judías, el Seol es un lugar donde guardan las almas de los muertos por un tiempo, hasta el fin del mundo. El Seol es temporal y no es lugar de sufrimiento. Se podría comparar con la idea católica del purgatorio, pero solo en el sentido de esperar un tiempo antes de ser juzgado. Para judíos rabínicos, el Seol cumple el propósito de arrepentimiento y redención a través de contemplación hasta el fin del mundo. En el Nuevo Testamento, Jesús usa la palabra Gehenna para referirse al infierno. En ese contexto, Gehenna es un lugar físico donde se pueden arrojar a las personas. Y sí, es un lugar de tormenta perpetua. En el Viejo Testamento, Gehenna era un lugar físico afuera de la ciudad de Jerusalén.
Era un lugar donde solían echar toda su basura. Entonces había fuego, basura, olor y sufrimiento a través de todo eso. Una persona que se encontraba en Gehenna o que la echaban a pasar tiempo en Gehenna era una persona basura. ¿Se acuerdan que leímos Apocalipsis 20:10, no? Y hablaba del lago de fuego y nunca encontramos una versión que decía infierno. Ese lago de fuego es un lugar específico para 3 personas, no para todos. Para el dragón, para la bestia y para el profeta falso. No los profetas falsos, sino el profeta falso, el único, el que andaba con la bestia y con el dragón. Ok, todo esto es súper confuso y ya nos fuimos del tema, porque este no es el problema del infierno. Podemos llegar a la conclusión que sabemos muy poco acerca de la vida después de la muerte para personas fuera de la voluntad de Dios. Lo mínimo que podemos decir es que no es un lugar que yo elegiría ir a pasar mi eternidad. Que haya infierno o que no haya infierno, que sea eterno o que sea temporal, que sea de sufrimiento o que sea de alejamiento de Dios, ese no es el problema. El problema del infierno es que ilumina una falta de amor de parte de Dios hacia su creación. Seguramente todos tenemos nuestras propias creencias acerca de lo que pensamos es el infierno. Pero creas lo que creas, Jesús usó el infierno como mecanismo para proyectar la idea del Evangelio, de que Él es el camino hacia la salvación. Eso es manipulación psicológica de la manera más básica. En el mundo entero, la mayoría de las personas no son cristianas. Un promedio de 33% del mundo entero es cristiano. Además, solo 13% de esos creyentes se identifican como evangélicos cristianos. Yo soy bueno para la matemática, y si te pones a hacer un poquito de matemática, te vas a dar cuenta que en el mundo entero, solo entre 4 y 30% del mundo son salvos. El resto del mundo va marchando directamente hacia el infierno. Y si el mundo acabara hoy, la mayoría del mundo irían directamente al infierno. Yo tengo 2 hijos y quiero que los 2 hijos salgan adelante, sean prósperos, hagan bien y vivan una buena vida en todo lo posible. Haré todo en mi poder para amarlos, instruirlos, equiparlos y armarlos en todo lo posible. Hay tanta maldad en el mundo y tantas personas muy listas para odiar cualquier cosa. Yo no quiero ser eso y no quiero enseñar eso a mis pibes. Quiero ser ejemplo de amor. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mataría a mi hijo. Por más que a veces me ponga histérico, no lo podría hacer. Yo creo que no puede existir amor puro mientras también haya esa clase de pensamiento en el cerebro. Puede haber una clase de amor tóxico, pero nada puro. Eso es un amor sociópata o abusivo, pero no algo que creo un buen padre tiene hacia su hijo. No puedo imaginar nada que mis hijos puedan hacer para que yo les dé la espalda por el resto de mi vida o por el resto de sus vidas. Pero Dios hace justamente eso. A mí se me enseñó que el infierno era el fin merecido para toda la humanidad por los pecados que hemos cometido y por la naturaleza pecadora que llevamos por dentro. Nosotros vivimos cometiendo crímenes en contra de Dios y merecemos este castigo. Jesús nos rescata de esa situación. Pero esto presenta un montón de problemas. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Primero fuimos creados a la imagen de Dios, ¿no? La naturaleza que llevamos por dentro es la naturaleza de Dios. Dios es pecador con culpabilidad perpetua. No existe ningún crimen semejante al castigo otorgado. Cualquier crimen que podemos cometer acá en la tierra no tiene comparación con un castigo eterno. Si alguien sale y asesina a 10 millones de niños, esa persona, en mi opinión, merece que muera por 10 millones de años. Pero si tú me dices esa persona va a sufrir por toda la eternidad por lo que ha hecho, ya nos pasamos. Ni sumando todas las vidas de todos los humanos que han vivido y han de por vivir, no llegaríamos a la eternidad. ¿Cómo podemos cometer tan mal que nuestro castigo sea una tortura eterna? Además, la mayoría de las personas que van a ir al infierno no son asesinos, que no han cometido nada grave. Igual van a sufrir eternamente al lado de los asesinos. Eso a mí no me parece justo. Y no me parece justo porque no hay capacidad de redención. El infierno solo es castigo. Muchas veces oigo decir que un padre corrige a su hijo con un castigo. Y eso es verdad. Yo a veces les quito el Nintendo
o cancelo planes con sus amigos cuando se portan mal, como salvajes animales. Pero el fin de hacer eso es que mis pibes aprendan a vivir mejor, tomar mejores decisiones, corregir las malas actitudes para poder ser mejores personas a través del tiempo. Cualquier castigo que yo les pueda otorgar es temporal para que ellos aprendan una lección. Si el castigo no tiene conexión a la lección que quiero enseñar, es un mal castigo. Y si el castigo no sirve, entonces también es un mal castigo. ¿Qué podemos aprender con ir al infierno? No podemos aprender nada, porque ya estamos ahí, ya pasó, ya nos pasó todas las oportunidades, ya estuvo, te la perdiste. Al parecer, al llegar al infierno es el momento en que Dios se agotó. El propósito del infierno parece ser sufrir. El Evangelio cristiano se cuelga en dos cosas, en que somos pecadores y en que Jesús vino a morir por nosotros y otorgarnos salvación. La salvación es necesaria porque Dios sigue queriendo que el infierno siga ahí. ¿Puede Dios deshacer el infierno? Sí, sí es omnipotente. Bueno, pero si Dios no lo hace, ¿por qué? ¿Es porque quiere que la mayoría de las personas en el mundo y a través de la historia se pierdan? ¿O será que Él no puede apagar el infierno? ¿O será que Dios quiere darnos la opción de escogerlo a Él? Libre albedrío, ¿verdad? Cuando yo le pedí la mano a mi esposa, ella tenía la libertad de decir sí o no. Podía escoger libremente si quería pasar su vida conmigo o con cualquier otro. Y yo, a través de mi relación con ella, pude demostrar que una vida conmigo sería fructífera, que era la mejor opción. Ella tenía la libertad total de tomar esa decisión. Pero si yo le hubiese pedido la mano, mientras tuve un revólver o una pistola en la otra, ella no tendría opción. Entonces sería una opción bajo dureza, bajo manipulación psicológica, que la inclinaría a decidir estar conmigo o morir. ¿Eso es amor? ¿Eso es amor puro? ¿Eso es libertad? ¿Podés tener libre albedrío cuando alguien te está apuntando un revólver? No, eso no es libertad, eso no es amor. Si Dios realmente quiere saber si lo amamos, está fácil. Él debería apagar el fuego y dejarnos pensar sin amenazas. Hasta entonces, el infierno seguirá siendo un problema para cristianos y para el Dios bíblico. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por su tiempo.